Buenas tardes o buenas noches a todos. Muchísimas gracias por participar de esta convocatoria que hemos hecho para hablar sobre el desarrollo de la tecnología del Immunity Plus y de la identificación de animales por su respuesta inmunológica. Para esta presentación contamos con la presencia y la participación del doctor Steven Larmer. Steve es el responsable del programa de soluciones globales que tiene Semex a nivel mundial, el desarrollo del producto, y es nuestro especialista en el desarrollo de esta tecnología. Sobre todo ha estado muy involucrado en los últimos estadios de los últimos desarrollos que tienen que ver con la identificación de marcadores genéticos y el desarrollo del test genómico de inmunidad. Steven es un PhD en genética y es un prestigiosísimo científico hoy, muy joven, como ustedes pueden ver, que trabaja para Semex en el desarrollo de estos productos. Mr. Steven. Thank you. Well, first of all, I'd like to say thank you to everyone for joining this evening. I appreciate, and I'm sure we all appreciate your time that you're taking to be here with us tonight. Okay, bueno, lo primero que dice Steven es que agradecerles a todos la presencia y la participación. Todo el mundo sabe que es un desafío poder estar aquí. I'm going to start off this evening by talking about some of the technical aspects of Immunity Plus, how it works and what it is, a bit of the science behind it, and then I'm going to get into some of the really exciting results we've seen in the field over the last 7 to 8 years that we've been marketing Immunity Plus sires. Lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre cuál es la tecnología que hay detrás del desarrollo de inmunidad, cómo se han llegado a estos resultados, y sobre todo, lo más importante es, tenemos algunos datos muy importantes sobre datos que hemos podido recopilar en los últimos 7 años, viendo el comportamiento de estos animales que tienen alta respuesta inmunológica. So to start on this first slide, what you can see is some of the recognitions that Immunity Plus has got, both in the dairy community as well as in the scientific community, being recognized as a really leading technology in the dairy industry. En esta primera filmina lo que vemos es los premios o los reconocimientos que ha tenido esta tecnología, no solamente en el aspecto de la industria, o sea, relacionados a la industria de la inseminación, sino también desde el punto de vista científico, donde ha habido reconocimientos importantes. So to understand a little bit more of how Immunity Plus works, what we first need to do is understand a little bit more about how the immune system of a cow or of any animal works. Para poder explicar cómo hemos desarrollado esta tecnología de la inmunidad, es importante primero entender cómo funciona el sistema inmunológico, no solamente en nuestras vacas, sino en cualquier otro ser viviente. It's clear to most people who work with animals, or even just anyone who works with humans, that some individuals have much stronger immune systems than others. And what we really need to do is understand what is the biological basis for that. Lo que todos hemos podido comprobar es, en la vida cotidiana, tanto en humanos como en vacas, es que vemos individuos que tienen sistemas inmunológicos que son mucho más robustos, mucho más fuertes que otros individuos. Por eso lo que queremos explicar es cómo se mide eso, cómo podemos evaluar eso. So there are two distinct ways that the immune system can be challenged by pathogens in the environment. Hay dos formas diferenciadas por las cuales un individuo puede ser atacado desde el punto de vista infectológico. We often think of the immune system as one system, but really there are two distinct branches meant to deal with these two different challenges. Tendemos a creer que el sistema inmunológico es
una sola cosa, pero en realidad tenemos dos ramas, dos líneas muy diferenciadas que son las que actúan de acuerdo, depende de a qué patógeno ataca al organismo. So on the slide, you can see a cartoon representation, but this really is representing how different a bacteria, which is the green blob, is from a virus, which is the small silver thing on the slide. Si bien esto es una caricatura, lo que tratamos de mostrar es la diferencia de tamaño que hay entre lo que es una bacteria con lo que es un virus. Because they're so different, the body needs to respond to these challenges in very different ways. Y precisamente porque son tan distintos, es que el cuerpo tiene que reaccionar de forma diferente, depende cuál de estos dos patógenos los ataca. Ultimately, bacteria are going to cause most of your day-to-day illnesses on a dairy farm, things like mastitis, things that happen very commonly and that are relatively easy to treat. De hecho, las bacterias es el tipo de ataque que tenemos que trabajar, con lo que lidiamos cotidianamente en una lechería, porque tiene que ver con los tratamientos que hacemos todos los días y que en general se solucionan o se curan rápidamente. Viruses, on the other hand, are much less common, but generally speaking, when viruses hit, they hit a lot harder, as we're seeing all around the world right now. En cambio, cuando el ataque es de virus, precisamente como lo estamos viendo hoy en todo el mundo por lo que nos está atacando, sí es un ataque más fuerte y más difícil de curar. So there are some differences between these. There's two different systems. Generally speaking, bacteria attack from outside of the cell, whereas a virus invades the cells of the body and attacks from inside. Una de las diferencias más importantes, como pueden ver en esta gráfica, es, desde el punto de vista bacteriológico, la bacteria ataca por fuera de la célula, en cambio el virus se introduce dentro de la célula. There are some important similarities as well. Both of these pathogens are able to be remembered by the body, meaning if they've been attacked before, the animal gets better at responding to that same pathogen next time. Y así como tienen diferencias, también tienen características comunes. La más importante es la capacidad de memoria que tiene el organismo para reconocer a cualquiera de estos patógenos con los que han sido atacados. The other very important commonality between these two pathogens is that there is a lot of genetic control in how well an animal can respond to each of them. Y la otra cosa que es común para el ataque de bacterias y de virus es que el organismo tiene una reacción particular desde el punto de vista genético que lo hace más resistente al ataque de cualquiera de estas dos ramas. As you can see on the slide, there's anywhere between 2,000 and 3,000 genes that control how an animal can respond to these pathogens. Y como pueden ver también en la gráfica, es que desde el punto de vista genético son entre 2.000 a 3.000 genes los que están involucrados en generar la defensa inmunológica de un organismo. What this means is that these are very, very complex traits, but what that number of genes means is we also have a lot of room to make a huge amount of genetic improvement on how a cow can respond to a disease challenge. Y gracias a este descubrimiento, con esta conclusión, es que sabemos que desde el punto de vista genético hay un gran aporte que se puede hacer para intentar criar o identificar animales que van a tener menos incidencia de enfermedades. Unfortunately, however, when we think of this as one system, the trouble is that the two branches of the immune system are actually negatively associated with one another. Ahora, también lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, es que estos dos tipos diferentes, estas dos ramas diferentes
de defensas, o sea, de inmunidad, en realidad tienen una correlación ligeramente negativa entre ellas. This means if all we do is select for bacterial response, things like resistance to mastitis, what we'll end up doing over time is breeding cows that are more susceptible when one of those really serious viral pathogens enters the herd. En el día a día lo que esto significa es que si nosotros enfocamos la selección genética en animales que sean resistentes a bacterias, como es el caso, por ejemplo, de las mastitis, con el tiempo, en forma indirecta, vamos a seleccionar el camino contrario, con animales, nos vamos a quedar con animales que son menos resistentes a ataques virales. This is why it's very important to balance selection for both bacterial and viral response, and Immunity Plus is the only technology that's able to do that. Por eso es tan importante balancear la búsqueda de animales que puedan tener resistencia para los dos tipos de ataques, y la tecnología de Immunity Plus es la única tecnología disponible capaz de identificar, digamos, ambas ramas. Now, looking at why this technology is so important today, what you can see on this slide is the trend of major diseases on dairy farms in the United States over the last 25 years. Y cuando queremos tomar conciencia de la importancia que puede llegar a tener este tipo de selección genética, basta con mirar estas estadísticas, o sea, estos datos que estamos mostrando acá, que muestran de qué forma la incidencia de enfermedades en general han ido creciendo en las lecherías en los últimos años. What you can see is every major disease is increasing, even though we're getting better at early detection, we're getting better at vaccination, and we're getting better at treatment of disease, we still see increases in the frequency of disease in dairy herds. Entonces, es claro que la incidencia de enfermedades ha aumentado, a pesar de que hemos mejorado otras tecnologías, donde estamos haciendo diagnósticos precoces o más precoces, donde tenemos protocolos de vacunación, donde tenemos una estrategia sanitaria mejor de lo que teníamos antes. Aún así, de cualquier manera, vemos que la incidencia que se ve en las lecherías de enfermedades aumentó. And with their environment. Okay. Sorry, Steven, you've been freeze for a few seconds. Oh, I apologize. My internet is not great all of the time. So, okay. Apologies. What? Can you hear me now? Are we good? Yeah, perfect. Yes. Okay, good. So what I was saying is as we continue to push cows to make more and more milk, what you end up seeing is that both genetically and phenotypically, those animals struggle to deal with disease more. Okay. Lo que tomamos como conclusión es que el nivel de progreso genético que hemos obtenido en productividad, con vacas que son hoy mucho más lecheras que antes, nos ha causado, por otro lado, que tenemos genéticamente y fenotípicamente animales que son más susceptibles a contraer enfermedades que antes. Also, most of the health traits we select for in our common selection are negatively associated with milk production and with fertility. Immunity Plus, again, is the outlier where there's no correlation between Immunity Plus and production. Y con la información que contamos hoy en evaluaciones genéticas para selección por rasgos de salud, vemos claramente que hay una correlación negativa entre estos rasgos con los rasgos de producción y con los rasgos de fertilidad. Desde ese punto de vista, la selección por respuesta inmunológica es la única opción que es diferente y que puede seleccionar animales dentro de genética de alta producción que tienen alta respuesta inmunológica. Es un ángulo diferente. This lets us make progress on immune response while also continuing to push for more and more milk production and better fertility.
Y esto es un camino para poder seguir seleccionando por producción y a la vez por tener salud y fertilidad. So now I'm just going to briefly go over how we test our sires for immune response. Lo que vamos a ver ahora es cómo testeamos nuestros toros por respuesta inmunológica. So we perform two separate tests, one for viral immunity and one for bacterial immunity. Entonces, lo que hacemos son dos tests por separado, independientes. Uno que mide la respuesta al ataque de bacterias y otro que mide el ataque de virus. So what you see on the screen here is our test for viral immunity, where we take a skin thickness measure of the animal, and then we inject them with a specific test antigen. Entonces, lo que estamos viendo acá es el test de reacción viral. Lo que se hace es medir el pliegue anocaudal de un animal, se le inyecta el antígeno específico, los antígenos específicos que se utilizan para hacer esta muestra, y después se mide la respuesta a nivel del engrosamiento del pliegue. When an animal's been infected by a virus, the body sends a lot of cells to that region to try to defend against that virus. Cuando nosotros hacemos la inoculación de este animal con un virus, el organismo reacciona enviando muchas células, muchos anticuerpos, para combatir ese virus, y por eso se hace la reacción. Those cells cause swelling in that area. The greater the swelling means that body was able to send more cells to that area, which means it's stronger at being able to defend against the virus. Cuanto más fuerte es el ataque, más anticuerpos envía el animal para combatir ese virus, que eso crea inflamación. Es el grado de inflamación es lo que medimos para ver la respuesta celular, o sea, de anticuerpos que tiene ese animal ante el mismo ataque. The second test we perform is for bacteria. El segundo test que hacemos es con respecto para las bacterias. And in this case, we take a blood sample on day 1 and inject the animal with a different test antigen. We measure the antibodies in the blood, and then we measure them again 2 weeks later to see how much increase in antibodies have happened. Aquí lo que hacemos es primero una extracción de sangre, y a la vez se inoculan los antígenos, y luego de 2 semanas se mide la cantidad de anticuerpos, se vuelve a hacer esta extracción de sangre para medir nuevamente la cantidad de anticuerpos que ha generado, y se vuelve a medir 2 semanas después para ver qué grado siguió creciendo la respuesta. So those antibodies are created to try to fight off the bacteria, and again, the more antibodies that animal is capable of making, the stronger their immune response to bacteria will be. Entonces, lo que sabemos es que como es un antígeno tan específico que va a generar una reacción única en el animal, medimos la cantidad de anticuerpos que genera ese animal por ese primer ataque para saber cuál ha sido su respuesta genética creando anticuerpos para defenderse. So then for our overall immunity plus measurement, we blend these two together to give an overall indication of how well the two systems work independently and also together. Entonces, para poder identificar a los toros que son Immunity Plus, lo que hacemos es testear los toros para ambos, con ambos antígenos, o para ambas ramas, y después poder calcular la respuesta que tienen para cada una de ellas, e identificar los que son buenos para las dos. So as I said earlier, we launched this technology 8 years ago now, and so we've got a large number of results to look at in terms of how these animals are performing relative to their herd mates. Como ya había mencionado antes, ya hace casi 8 años que venimos trabajando con esta tecnología, y hoy tenemos una cantidad importante de datos que podemos utilizar para comparar y poder ver cómo está funcionando esto a nivel granjas. So in this study, we were able to look at farms who had been using Immunity Plus sires for 2 generations,
and calved out those animals and compare their disease in first lactation, whether they were immunity plus sired or whether they had no immunity in the pedigree or 2 generations of immunity in the pedigree. Lo que podemos comparar aquí son rebaños que tienen en su población ya 2 generaciones de hijas de toros Immunity, comparándolas. Entonces podemos hacer una comparación directa en el mismo lugar, con el mismo manejo, entre hijas de 2 generaciones de toros Immunity en animales que no son hijos de toros Immunity y los que tienen solamente una generación de toros Immunity. And as you can see here, the more immunity they have in their pedigree, the better they were resisting disease. The nice thing about having thousands of genes is we can continue to make selection for this trait for many, many, many generations, and we'll continue to see these decreases in disease. Entonces, lo que podemos ver es que en la medida que vamos haciendo nuevas generaciones de animales por mayor cantidad de estos genes, hablamos que son miles, que son 3.000, de genes que son buenos para la inmunidad, en cada generación vamos aumentando la incidencia de estos genes y logramos animales que tienen menos incidencia de enfermedades, y esto lo podemos seguir haciendo durante varias generaciones más, porque cuanto más concentración de genes tengamos, mejor respuesta van a dar estos animales. We've also been able to look at the impact of immunity on the fertility of those females. Y también tenemos la posibilidad de medir o ver el impacto que tiene la inmunidad sobre la fertilidad de estos animales. Animals who had less disease early in lactation or are spending less energy fighting off pathogens are going to have more energy and more capability to put towards getting pregnant. Entonces, los animales que tienen de por sí más salud, menos incidencia de enfermedades, o que tienen que gastar menos energía para estar combatiendo contra enfermedades, obviamente esa energía la puede utilizar para la reproducción y tienen mejor fertilidad. So what you can see here is a decrease of services per conception of about 0.2, which is an increase in conception rate of about 5%. Entonces lo que podemos ver es que tenemos una reducción del número de dosis por concepción de 0.4, y eso significa unos 5 puntos más de tasa de concepción en la granja, en la reproducción general. So the next thing we were able to do is, because we know there's a lot of genetic control, we set out to develop a genomic test around immune response. Entonces, gracias a esta base de datos que tenemos, lo que hemos podido empezar a trabajar y desarrollar es en tener un test genómico para poder identificar cuántos de estos genes tienen los animales y empezar a trabajar desde el punto de vista genómico en inmunidad. So the first step in that process is to look for genes that are significantly associated with immune response. Entonces lo que empezamos a buscar son los genes que tienen una alta asociación, una alta correlación con la respuesta inmunológica. And what you can see is we were able to find hundreds of significant genes that we can select for using genomic tests to breed animals that will have stronger immune systems. Y con esta tecnología hemos identificado centenares de genes que tienen un efecto positivo sobre el desarrollo, sobre la resistencia inmunológica de los animales. Por lo tanto, identificándolos genéticamente, podemos aumentar la incidencia de animales, de estos genes dentro del ADN de un animal, de los animales que queremos criar. What you're also able to see here is a very, very strongly associated gene on chromosome 23. Y lo que él está marcando ahí con la flecha es que en el cromosoma, específicamente en el cromosoma 23, hay una gran cantidad de marcadores identificados. Why this is so important is that exact region had been identified as the key immune gene region in cows before we ever set out to do this study. Y para nosotros eso ha sido algo muy importante, porque en realidad es corroborar
algo que ya se sabía anteriormente, que es que dentro de la cadena del ADN, el cromosoma 23 es el que es el responsable, en general, de la respuesta inmunológica de un individuo. This tells us that our physical tests that I showed you a few slides ago are really truly measuring the immune response ability of these animals. Y eso también nos sirve para confirmar que esos miles de test que hemos hecho alergénicos y de sangre anteriormente estaban identificando correctamente a los animales que tenían alta respuesta inmunológica. It also, because we have a very large effect gene, makes a genomic test much more accurate. Y como tenemos genes que son muy fuertes o muy importantes, que afectan la inmunidad, eso nos permite desde el punto de vista genómico poder tener mucha precisión en la selección que estamos haciendo desde el punto de vista genético. So we launched Elevate around the world over the last 2 years. And with that comes an immune response genomic test for females. Entonces nosotros hemos lanzado ya hace casi un par de años el programa Elevate, donde lo que empezamos a hacer es el test genómico en hembras, que no solo tiene la información del resto de los rasgos, sino que incluye también la información sobre respuesta inmunológica en hembras. I won't go into too many of the details, but what we do is perform 2 separate genomic evaluations, one for bacterial immunity and one for cell-mediated or viral immunity, and then we blend them together and give an animal an overall score on the strength of their immune system. Entonces, sin entrar en muchos detalles para que esto se haga tan largo, pero en definitiva lo que hacemos es corroborar desde el punto de vista genómico qué genes tiene cada una de estas hembras, tanto para defenderse del ataque de bacterias y virus, combinar la información y poder identificar aquellas hembras que son más altas en respuesta inmunológica en general, a las que identificamos como Immunity Plus. What you'll see at the farm level is animals will either be identified as high, average, or low for their immune response. Entonces, lo que podemos ver es, en esta gráfica, es que desde el punto de vista genético, lo que podemos categorizarlas son en 3 categorías, que son de alta respuesta inmune, media o baja. Across the population, about the top 16% will be high, the bottom 16% will be low, and the rest will be average, but it will differ farm to farm depending on what genetics have been used in the past on that farm. Desde el punto de vista poblacional, alrededor del 16% de los animales van a ser altas, un 16% van a ser el grupo de las bajas, y el otro 68% va a estar en el grupo medio. De cualquier manera, esto puede modificarse, depende qué genética haya utilizado anteriormente este rebaño, y la incidencia de estas 3 categorías puede variar ligeramente. More importantly about the genomic test is before we launched around the world, we wanted to make sure that it really did translate to less disease on farm. Y para nosotros lo más importante es que previo a este lanzamiento queríamos corroborar que los estudios genómicos que estábamos haciendo en las hembras realmente servían para identificar aquellas que en el día a día en una granja van a enfermarse menos. So we took data from 22 large dairies in the United States, about 10,000 cows with both genotype and disease records. Entonces lo que hicimos es un estudio en 22 grandes lecherías de Estados Unidos, y lo que hicimos es tomar la información que tenían en sus propios programas, en su propio software respecto a la cantidad de eventos o de enfermedades que han tenido, en un total de más de 9.500 vacas. We found that the high immune response animals had less disease for every single disease we looked at compared to their herd mates who were either average or low immunity based on that genomic test. Y luego de este estudio lo que comprobamos es que la información que salía de la computadora indicaba que había unas diferencias significativas en la incidencia de enfermedades
en los grupos de las hembras de respuesta inmune alta, comparadas con sus compañeras de hato que tenían respuesta inmune media y baja. Overall, what we found was that those high immune responders had 30% less disease on average than their herd mates for each disease, with all else being equal. Believe we lost Horacio? Yes, I think we lost him. We'll wait just a minute. Okay, I assumed I had gone out, but I think it's Horacio this time. Yeah, it was him. He's back. Aquí estoy de vuelta, perdón. Muy bien. Cortó la luz. Cortó la luz. Se cortó la luz. Wow. Okay. Bueno, muy bien. Okay. Sorry, I think we're back. electricity went off. Electricity went off. Thanks. Okay. Okay. As I was saying, what we see is 30% less disease across all diseases we looked at when compared to their herd mates who are either average or low immunity. Entonces, resumiendo, es que lo que pudimos comprobar es un 30% menor de incidencia de enfermedades entre las hembras de alta respuesta inmunológica comparado a sus compañeras de rebaño que sean de respuesta media o baja. Since we launched the genomic test, we've also been able to look at some specific herds around the world to make sure that this technology translates outside of just the United States. Lo que también hicimos es, independientemente de este estudio, es buscar en el resto del mundo otros rebaños con muy buen manejo, donde pudiéramos trabajar y poder comprobar, hacer esta comprobación de resultados genómicos respecto a la vida real. So this is a herd from South Africa. And what they found was anywhere between 25 and 100% less disease incidence, depending on what disease they were looking at in the high immune animals. Entonces, estos son los resultados de un rebaño de África del Sur, de Sudáfrica, donde lo que pudimos comprobar es entre un 25 hasta un 100% menos de incidencia de ciertas enfermedades cuando comparábamos las hembras de alta respuesta inmune respecto al resto. Interestingly, the cases of persistent mastitis was the 100% reduction, meaning no high immune animal had multiple cases of mastitis in the same lactation. Lo más destacable fue que en este rebaño lo que salía de la computadora es que las hembras que eran de alta respuesta inmunológica, no había ninguna que fuera identificada como de mastitis persistente. O sea, si se enfermaban de una mastitis, se curaban y no eran reincidentes. This speaks to the ability of the immune system to remember a pathogen and respond better the next time. So the next time those same cows saw the same mastitis pathogen, they were able to fight it off very quickly, so they never got a case of mastitis a second time. Y eso es, siguiendo el desarrollo de esta tecnología, lo que significa es que como este animal tiene un sistema inmunológico muy potente, cuando ya identifica un patógeno que fue el que le ocasionó la mastitis,
genera tanto nivel de anticuerpos, de reservas, que cuando el animal vuelve a ser atacado por el mismo patógeno lo puede controlar rápidamente. We were also able to look at fertility in this herd and found that those high immune animals had a conception rate 18% higher than the low immune animals in that same herd. Y también es muy importante que en este rebaño comprobamos que también estas hembras de alta respuesta inmunológica tenían mucho mejor performance reproductiva, un 18% más de tasa de concepción que las compañeras, y tiene que ver pues, por ser animales de más salud en general. The chart on the right shows the profit from increasing pregnancy rate in a herd, which shows that about for each increase in conception rate, we see an average increase in profit of about $14. So for this herd, that's well over $200 per cow, just in an increase of fertility from their high immune response animals. En la gráfica que ustedes pueden ver a la derecha muestra cómo impacta en la rentabilidad de un rebaño el hecho de poder preñar a las vacas antes, o sea, de tener buena reproducción. En el caso concreto, este estudio habla de $14 por cada punto de concepción, o sea que esto se traduce en que las vacas de alta respuesta inmunológica en este rebaño tenían $200 más de margen de ganancia, simplemente por el hecho de su mejor performance reproductiva. So this chart is just comparing sire genetics only versus the power of the genetic test and how much increased reduction in disease we see in those genomic tested animals. Esta gráfica lo que compara es los animales de acuerdo a la identificación por su padre, que era el Immunity Plus, y con respecto a las hijas, que sí recibieron los genes del padre y que son altas en respuesta inmunológica. The key here, however, is the only way to get more of those high genomic animals is to use more immunity plus sires and then test your females and know which of your females are also going to transmit those high immune response genetics. Lo que esta gráfica intenta mostrar es que la única forma de aumentar la incidencia de estos genes dentro de un rebaño es consistentemente usar toros de alta inmunidad y después chequear cuáles de sus hijas son las que han heredado esos genes y comprobar que son de alta respuesta inmunológica. Finally, the last thing that we're able to look at is the colostrum quality of these high immune response females. La última cosa de la que voy a hablar con respecto a las ventajas que tiene la mayor respuesta inmunológica es cómo impacta en la calidad de calostro. Because animals with stronger immune response have more circulating antibodies, they put more of those antibodies into their colostrum as well. Y lo que notamos claramente es que estas hembras que tienen un sistema inmune tan bueno, que son capaces de generar tantos anticuerpos en su organismo, en su sangre, obviamente estos anticuerpos van al calostro. So in this herd, we looked at the BRIC score, which is a measure of colostrum quality, in those immunity plus sired animals compared to the rest of the herd. And as you can see, it's significantly higher in those immunity plus animals. Entonces, lo que hicimos en esta granja fue comparar la calidad de calostro de las hijas de los toros Immunity Plus con respecto al resto, y el resultado es muy contundente de que la calidad de calostro en las hijas de los toros Immunity es muy superior que en el resto del rebaño. More importantly, when we look at the number of animals that were above the threshold of 22%, which is the decision point of should you feed the colostrum or not, none of the immunity plus sired animals were below that. Y lo que es importante marcar es que dentro de lo que es el punto de quiebre, o sea, de decidir de usar el calostro o no, o sea, de tomarlo como bueno, ninguna de las hijas de los toros Immunity falló en la calidad de calostro, o sea que todo su calostro era de bueno para arriba. This is compared to the rest of the herd where 27% of the colostrum was being thrown out. If it was an immunity plus sired animal, there was a guarantee they could feed that colostrum. En este rebaño, el 27% del calostro había que descartarlo por mala calidad, ni un litro de ese calostro provino de vacas
que eran hijas de toros Immunity. And finally, this is a glimpse into some of the work that my team is doing now. But what we've been able to show is not only do they have less disease, but those immunity plus sired animals and immunity plus genomic animals use less antibiotics than their herd mates. Y en algo que lo último que hemos estado trabajando con mi equipo es en ver la incidencia del uso de antibióticos que tienen estos rebaños. Y la conclusión obvia o más marcada es que el uso de antibióticos se reduce significativamente cuando uno trabaja con hembras de alta respuesta inmunológica. So as we see more and more pressure around the world to reduce our antibiotic usage in agriculture and in livestock agriculture, this is one more tool to help us reduce antibiotic usage. Y cuando nosotros vemos hoy la presión desde el punto de vista del mercado y de los consumidores para reducir la cantidad de antibióticos en todo lo que es la producción agropecuaria, no solo lechera, sino también de carne, vemos que con este criterio de selección tenemos una herramienta excelente para usar menos antibióticos. So that kind of brings me to the end of the presentation. Thank you for your time. And as you can see here, the best way to get more immunity animals in your herd is to combine the use of genomic testing and immunity plus sire usage. Y bueno, y como resumen final de mi presentación es que creemos que todos estos datos muestran claramente que debemos darle mucha importancia a esto, porque con la utilización de toros identificados como Immunity Plus o de alta respuesta inmunológica, y a través también del testeo de las hembras para confirmar cuáles son las que realmente son altas, tenemos una forma muy rápida y muy precisa de bajar la incidencia de enfermedades en nuestras ganaderías. Así que bueno, thank you, Steven. Emi, ¿cómo hacemos para ver las preguntas? Las vamos diciendo. Ok, sí. Bueno, Steven, the question is, immune systems are challenged by various bacterial and viral-mycotic pathogens upon exposure. As immunity plus science is intended to be used and promoted in different geographical areas in the world, can be immunity intended to be limited to expose to unknown and unregistered endemic diseases in other geographical areas? Do you understand that? Yes, I think I understand. The challenge to some degree is we don't have a lot of data on those local endemic diseases to know with 100% certainty the impact immunity will have. However, one of the biggest keys to immunity is that we select on the basis of the overall strength of the immune system and not its specific ability to individual pathogens. So we're looking at total response to bacteria or total response to viruses, and not the individual bacteria or individual viruses within. And therefore, if we're boosting that, we are boosting the ability to respond to any disease as long as it's bacterial or viral, mycobacterial in nature, which almost everything, with the exception of a few fungal diseases, fall into that category. Okay. So, bueno, la pregunta era, Steven, era si el hecho de que esta selección que se hace por algunos tipos de bacterias o virus y patógenos que corresponden a una zona particular del mundo, si él cree que esto se va a replicar en otras zonas donde tienen otro tipo de bacterias o otro tipo de patógenos que puedan atacar. La respuesta de Steven es que independientemente de que es cierto y que no está esto probado en áreas específicas del mundo con otra geografía y con posiblemente otros patógenos, el hecho de que lo que se está seleccionando es, desde el punto de vista genético, la capacidad que tiene el animal de defenderse
del ataque de la familia de patógenos, ya sea bacterias o ya sea virus. Por lo tanto, la conclusión es que es el sistema inmune el que va a tener la capacidad mejor en estos animales de identificar correctamente al patógeno cualquiera sea y generar más cantidad de anticuerpos ante el ataque de ese patógeno específico de esa zona, aunque no haya existido en el área donde se desarrolló la tecnología del immunity. I think it's okay. Okay, let's go on the second question. Have you done any studies to find if there is a difference in the immune system between herds in confinement and herds in grazing systems? We haven't specifically put together a study to compare it exactly, but we have studied it in both systems extensively. We've looked at it in herds that are in both cases that record disease well. And although the base frequency of different diseases are going to differ between those two systems, the relative decrease in disease are almost exactly the same. So we see 12% less mastitis from an immunity plus sired animal, whether in grazing system or in confinement. We see 20% less mortality, whether in a grazing system or confinement. So we see similar trends, although the base disease frequencies are different. Bueno, la pregunta era si podía haber diferencias en el comportamiento de los toros Immunity o de esta tecnología cuando son sistemas estabulados o sistemas de pastoreo. La respuesta de Steven es que básicamente es lo del caso anterior. Nosotros estamos haciendo los estudios sobre la familia, o sea, sobre la familia de patógenos. O sea, por un lado son las bacterias en general, por otro lado son los virus en general. Lo que vemos es que al ser de la misma familia, el comportamiento es igual. O sea, en cuanto a la resistencia a mastitis, o sea, la capacidad de resistencia a mastitis, vemos un 10 o un 12% de menor incidencia en cualquier sistema. Quiere decir que el organismo identifica la bacteria que es la que ataca, genera los anticuerpos para controlarla, no importa qué bacteria es en particular. Es el organismo el que tiene la capacidad de tener una respuesta superior, una respuesta más fuerte. Next question. What is the correlation between somatic cells and immunity plus? It is slightly negative, which is to say it's favorable, meaning higher immunity means less somatic cells, but I believe the correlation is minus 0.2. So it's associated, but they're not close to 1-to-1 because we are measuring two different things, but the correlation does exist and it is in a favorable direction. Entonces, la respuesta es que hay una correlación positiva entre células somáticas y inmunidad, ligeramente positiva, o sea, los toros immunity tienden a ser bajos en células somáticas, que es algo positivo, pero de cualquier manera no tiene una correlación del 100%, porque son dos mediciones diferentes. Lo que el immunity está analizando o identificando son animales que van a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar el organismo de esos animales cuando tengan el ataque de un patógeno? Las células somáticas lo que hablan es de la salud de la ubre. O sea, pues son dos mediciones diferentes. Por eso la correlación no es perfecta, no es 1-a-1. Next question is, what will be the reaction of immunity plus, the high immunity plus females against brucellosis or tuberculosis? So we haven't looked specifically, again, just because we haven't had the data to do it, but those are viral and mycobacterial diseases. And so we expect selection for viral immunity will increase the ability of an animal to deal with those disease. We've seen positive associations of immunity plus with tuberculosis testing in some countries that are able to do that, specifically the United Kingdom, who do a lot of TB testing. And so we know that there is an association there. We just unfortunately haven't had the data to really quantify it in numbers, but we know it improves.
La respuesta de Steven es que no hay estudios directos a nivel global de en cuánto se puede mejorar digamos, la resistencia de los animales para estas dos enfermedades que son de origen virales, pero lo que sí vemos es en un país como Inglaterra, donde sí pudieron hacer algún tipo de estudios, es que la correlación es muy buena. O sea, las hembras Immunity tienen mucho más resistencia al ataque de la tuberculosis o brucelosis. Next question is, what would you recommend is, when you're selecting the bulls, will you focus on using high TPI or high index bulls and give a little bit of preference on immunity, or you will be able to sacrifice TPI or net merit numbers in order to use more immunity plus bulls? It's a difficult question to answer because it's really going to depend on your herd and your herd's economics and how you can make the most profit. My pitch would be that those indexes are made for an average US dairy. They're not made for every farm. And so selection on those will make progress on important traits, but finding an index that's key to what's going to make your own farm the most progress and the most money is the best thing you can do for yourself. And immunity certainly has a part in that. How big of a part really is going to depend on how much disease you have on your herd and how much it's costing you. And figuring that out and then putting the appropriate amount of weight on immunity is the best way to do that. And I'd like to think that our Semex reps can help with that. Bueno, la pregunta era, ¿qué recomendaba a él? Si es usar toros de alto valor genético o usar un toro promedio de valor genético que sea immunity. Su respuesta es que hay que tratar de buscar un equilibrio, obviamente, pero que también hay que entender que los índices que se están utilizando a nivel mundial para seleccionar los toros no necesariamente son los mejores para la realidad de cada lechería. Que en realidad lo que hay que tratar de hacer es encontrar una fórmula propia, encontrar el equilibrio de los rasgos que hay que seleccionar y obviamente dentro de ese equilibrio darle el peso suficiente a la selección por inmunidad, porque toda esta información que estamos viendo indican que realmente tiene un impacto económico importante. Next question. You say in one of the graphs you were showing a decrease in the number of inseminations. He wants to confirm how many generations of immunity plus bulls this cow has. That was the initial graph of decrease in inseminations was one generation. So one generation led to 0.2 less services per conception, all else being equal. And that was, in this case, all first lactation cows. La pregunta era cuántas generaciones de toros immunity había detrás de la gráfica que había mostrado, donde mostraba la mejoría en fertilidad. La gráfica que le había mostrado tenía hembras que eran hijas de toros immunity, o sea, era solamente una generación, y ya en una generación se veía la diferencia positiva. Another question is, are these results also against hemoparasite immunity or hemoparasite attacks? And again, unfortunately, we don't have the data to say for sure, and parasites are harder because there's a broader range in how parasites will attack the body. Generally speaking, it's very difficult to make genetic progress against hemoparasites, and that's something that's mostly controlled by something we call the innate immune system, which is separate from this technology, but it is something that we are trying to work on, also finding ways to select for a stronger innate immune system. It's something that no one's really been able to crack yet, but it's something that we're working very hard on in our research team. Bueno, la pregunta era si esta tecnología también servía para
encontrar animales con mejor respuesta al ataque de hemoparásitos. Lo que dice que eso es algo totalmente diferente, que desde el punto de vista genético es más difícil lograr un progreso genético para encontrar animales que puedan ser más resistentes contra el ataque de hemoparásitos, pero que también es una de las líneas que están trabajando a futuro para encontrar genes también para esto. Pero lo de Immunity tiene que ver con ataque de bacterias y ataque de virus. Okay, next question. If we have a better immune systems, we can improve fertility. How you can put together the immunity information with the DPR information on an animal? Yeah, and we've looked at this to some degree, and they do seem to work together. So if we have equal DPR bulls, the immunity one will perform slightly better than the other one. But if an animal's high DPR and another one is immunity and low DPR, usually that high DPR bull will still have better fertility overall. So it's something to enhance the DP in that way. It kind of enhances the DPR evaluation and makes those higher DPR bulls even better. But really, we're not talking one or the other. For fertility especially, they should be used in conjunction, and DPR is probably still a slightly better predictor overall, but immunity will certainly help. La pregunta era que teniendo como base que a mayor inmunidad se mejora la fertilidad, si se podría hacer un apareamiento utilizando toros que son immunity, pero que son negativos a DPR. La respuesta de Steven es, en realidad lo que hay que tomar al immunity, que lo que hace es que si tengo dos toros de igual DPR, el que es immunity, o sea, el hecho de ser immunity es que le pone un énfasis mayor o le das ventaja respecto al otro que no tiene, pero que no es immunity, pero que no lo puedo seleccionar un toro immunity bajo a DPR pensando que porque es immunity va a terminar siendo hembras muy fértiles. O sea, lo importante es amalgamar esta tecnología junto con el resto de los criterios de selección. Next question is what's the correlation between high immunity and productive life or livability? So very, very similar to the answer on somatic cell. It is positively associated, but not a very strong association. So again, I think closer to 0.3 for those specific traits. So it will predict it, but productive life and livability measure a lot of things. Animals get culled and animals die for a lot of reasons that are not immune system related. So we have some overlap with those traits, but far from a perfect overlap because those traits are measuring a lot of different things simultaneously. La pregunta es cuál es la correlación entre vida productiva y persistencia con respecto a inmunidad. Dice que la respuesta es igual que con células somáticas, o sea, hay una muy buena correlación positiva, pero que no es 100%, no es 1 a 1, porque en realidad son mediciones diferentes. Esta de Immunity es algo muy específico, que está midiendo la respuesta inmunológica con respecto a virus y bacterias. El rasgo de vida productiva y de persistencia es una combinación de rasgos que llegan a un índice. Por eso que es imposible que la correlación sea exactamente igual, aunque obviamente las tendencias son buenas, o sea, la correlación general es positiva. Next question. When we're using Immunity Plus bulls on cows that are we have persistent mastitis, but they are very high production. So can we make an improvement on the next generation using Immunity Plus bulls on these cows? Yes. Bueno, la pregunta era si uso toros Immunity con hembras, con vacas que son con mastitis persistente, pero de alta producción. Si uso toros Immunity, puedo hacer que las hijas nazcan con
con mejor resistencia. O sea, ¿puedo lograr mejoramiento de esa generación partiendo de vacas de mala resistencia? Y la respuesta fue muy corta. Obviamente que sí. O sea, esa es la forma de mejorar. Next question. What are the bacteria that at reproductive level we can control by using Immunity Plus bulls? I don't know if I could list bacteria per se. Really the function of an antibody is to detect anything that's extracellular, anything that body cells, and those antibodies are either able to directly kill those bacteria or mark those bacteria so other cells, phagocytes they're called, can come in and destroy those bacteria. So it's non-specific. So what we're selecting for here is completely non-specific. So it's anything that's extracellular that is non-self in that animal, similarly to how the overall immune system deals with anything that's non-self. La pregunta era, ¿cuáles tipos de agentes bacterianos a nivel reproductivo nos podría ayudar a controlar usando este tipo de toros Immunity? La respuesta de Steven es que en realidad, nuevamente, esto no es específico de una bacteria o específico de una enfermedad. Lo que sí tenemos es la posibilidad de seleccionar animales que en general van a reaccionar mejor a todo tipo de bacterias y a todo tipo de virus. O sea, no es una selección específica para una bacteria en particular. And another question. The technology of Immunity Plus has been developed for all the breeds, or there is a difference between breeds? So at this point, we're able to identify sires using that physical test for Holstein, Jersey, and Ayrshire. For the genomic test, at this point, it is Holstein only because we don't have a large enough reference population for genomic selection in the other breeds. It's something that again, we are working on building, especially our Jersey population, as well as we have a study to build an Angus reference population to be able to do Immunity Plus genomics of beef animals as well. So we are working on those, but the genomic test today is Holstein only, but the sire tests are available in Jersey and Ayrshire as well. Desde el punto de vista de razas, nosotros tenemos identificados toros Immunity para Holstein, para Jersey y para Ayrshire. Desde el punto de vista genómico, solamente el test es válido para Holstein. O sea, la razón de que no se ha podido hacer en las demás razas es que todavía no hay una población de referencia importante como para poder darle confiabilidad al test. De cualquier manera, estamos trabajando en poder hacer el test genómico en Jersey y también en Angus, en la población de Angus. Pero eso es algo a futuro. Another question is, Immunity Plus semen has a different cost than non-Immunity Plus bulls, or is it add value from the Semex proposals? From a corporate standpoint, it is at value, but generally speaking, like with anything, the market drives the value of the product. So when a bull is launched, the Immunity Plus bull is priced the same as the non-Immunity Plus bull. Bueno, la pregunta era si el semen de toros Immunity Plus tiene un costo diferente a los que no son Immunity o si eso es un valor agregado de Semex. La respuesta de Steven es que en principio a los toros se le pone un valor desde el punto de vista genético y después es el mercado el que determina el precio y determina la demanda. Fuera de lo que respondió Steven, que más en la parte técnica, él está en la parte científica y no en la parte comercial, nosotros estamos viendo hoy, desde el punto de vista comercial en Semex, que cuando un toro tiene muy buena prueba y además es Immunity, estamos viendo que hay una gran preferencia en el mercado, o sea, empieza a haber en el mercado gente que está priorizando el uso de estos toros y obviamente es una cuestión de oferta y demanda. Cuando el toro está sobredemandado, el precio tiende a aumentar. Okay, last question.
all the immunity bulls daughters will be high immune, or what will be the expected percentage of daughters that will be high immune, getting the genes from the sire? Certainly not all, and that's why we see a difference in our study between the high immune genomic tested and just the immunity plus sired animals. So it's not all. In our data set, it ends up being, if they're immunity plus sired, that 16% ends up going up to about a 45% chance. If they're immunity plus sired, there's about a 45% chance that they will be immunity plus themselves. Okay. Bueno, la pregunta es si todas las hijas de toros Immunity van a salir altas en el test genómico como de alta inmunidad. La respuesta de él dice que obviamente no todas, porque hay un impacto de las madres. Nosotros lo que tenemos que esperar es que si la población se distribuye 16% de alta respuesta inmune, 16% de baja y 68% de media, lo normal es que, o sea, lo esperable es que si utilizo todos los Immunity voy a aumentar ese 16%, posiblemente a lo mejor puedo llegar hasta un 40 o un 45. Si hago una población, si testeo una población grande, o sea, no, a lo mejor no me va a pasar eso con 5 hembras, pero sí si testeo una mayor cantidad. Entonces, sí necesito constantemente, o sea, nuestra propuesta es ser consistentes en el uso de toros de alta respuesta inmunológica, de toros Immunity, y testear las hembras para quedarnos con aquellas que han heredado los genes buenos de inmunidad de parte de los padres, y ir logrando una población que 100% sea de alta respuesta inmunológica. Sí, ok, bueno, Steven, thank you very, very much. Hope you can enjoy the spring in Canada. Así que, bueno, a todos los que han participado, a los que nos han acompañado en esta propuesta, les agradecemos muchísimo la participación, y seguiremos trabajando con estos webinars, tratando de hacer extensión y seguir en contacto con clientes y amigos. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos también. Thank you. Thank you, Steven. You can maybe host again right now so I can finish the webinar. Or you can finish it if you want. Do you want to finish? Do you want a few words, or? Oh, no, just thank you. Thank you for inviting me to speak. And thank you to all the participants. I really do appreciate your time. And if you have any questions after this, feel free to follow up with Emiliano and or whoever else that you work with at Semex, and they'll pass those questions along to me, and I'm always happy to answer further questions. Okay. Bueno, él agradece que también la participación de todos ustedes y queda a disposición de cualquier otra consulta. Contactan a cualquier persona de Semex en el país donde cada uno de ustedes vivan, y a través de nuestra red de distribución los contactan para darles todas las respuestas que necesiten y que consideren necesarias. Así que bueno, muchísimas gracias, gente. Hasta la próxima. Bye, Steven. Bye, thank you.